Capítulo 1. La tarde que cambió todo, la lluvia golpeaba con fuerza los cristales del camión que se dirigía hacia el centro de la Ciudad de México. María Elena Vázquez, de 34 años, observaba por la ventana las calles mojadas mientras apretaba su bolsa de tela desgastada. Después de 11 años enseñando en la escuela primaria Benito Juárez, en la colonia Doctores, su sueldo de maestra apenas le alcanzaba para los gastos básicos. Ese miércoles de octubre había decidido caminar un poco por el bosque de Chapultepec para despejar su mente antes de regresar a su pequeño departamento de 2 cuartos en la colonia Roma Norte. Al bajarse del transporte público en la estación del metro Chapultepec, notó que la lluvia había aminorado. El aire olía a tierra húmeda y hojas mojadas. María Elena caminó por los senderos del parque, disfrutando del sonido de las gotas que aún caían de los árboles. La zona estaba prácticamente vacía debido al clima. Llevaba puesta su chamarra verde desgastada, la misma que usaba desde hacía 5 años, y sus zapatos de piso comenzaban a filtrar la humedad. Mientras se dirigía hacia la zona del lago, escuchó un llanto desgarrador que venía de entre los árboles. Se detuvo en seco y agudizó el oído. Era el llanto de un niño, desesperado y lleno de miedo. Su instinto de maestra se activó inmediatamente. Siguió el sonido hasta encontrar a un pequeño de aproximadamente 6 años, sentado bajo un enorme ahuehuete, empapado por completo y temblando de frío. Antes de 1970. Continuar con esta historia que te mantendrá al borde del asiento. No olvides darle like y suscribirte al canal para más historias impactantes como esta. Lo que María Elena está a punto de descubrir cambiará todo. El niño tenía el cabello castaño oscuro completamente mojado, pegado a su frente. Vestía ropa cara, una playera polo azul marino de marca y pantalones de mezclilla que parecían costosos, aunque ahora estaban sucios y empapados. Sus zapatos deportivos blancos, claramente de diseñador, estaban llenos de lodo. Lo que más le llamó la atención a María Elena fueron sus ojos, grandes, cafés y llenos de terror puro. ¿Estás bien, mi amor?, le preguntó María Elena con voz suave, acercándose lentamente para no asustarlo más. ¿Cómo te llamas? El niño levantó la mirada hacia ella, los mocos mezclándose con las lágrimas en su rostro. Me llamo Santiago. No encuentro a mi papá, sollozó. Estaba jugando cerca del lago y cuando volteé, ya no estaba. María Elena se quitó inmediatamente su chamarra y se la puso al pequeño por encima de los hombros. Aunque ella también comenzaba a sentir frío, el bienestar del niño era su prioridad. No te preocupes, Santiago. Soy maestra y voy a ayudarte a encontrar a tu papá, ¿sí?, le dijo mientras se agachaba para quedar a su altura. ¿Recuerdas cómo se llama tu papá? Se llama Eduardo, respondió el niño, limpiándose los ojos con el dorso de la mano. Eduardo Maldonado. El apellido no le resultó familiar a María Elena. Tomó la mano pequeña y húmeda del niño y comenzaron a caminar hacia la zona más transitada del parque. A pesar de la lluvia, sabía que había vendedores y algunos guardias que podrían ayudarles. Santiago caminaba muy cerca de ella, claramente asustado, pero ya más tranquilo. ¿Vienes seguido al parque con tu papá?, le preguntó María Elena mientras caminaban. Sí, casi todos los miércoles, pero hoy se veía muy nervioso. Estaba hablando por teléfono todo el tiempo, explicó Santiago con la inocencia característica de un niño de su edad. María Elena notó que, a pesar de su corta edad, Santiago hablaba con un vocabulario más amplio que muchos de sus estudiantes. Era evidente que venía de una familia con recursos económicos. Se preguntó qué tipo de trabajo tendría su padre para poder permitirse ropa tan costosa para el niño y visitas regulares a lugares como Chapultepec en horarios laborales. Capítulo 2. Señales de alarma. Después de caminar durante 15 minutos por los senderos principales del bosque de 1900,
Chapultepec, María Elena y Santiago llegaron hasta la zona de los vendedores ambulantes cerca del castillo. A pesar de la lluvia intermitente, algunos comerciantes seguían ofreciendo esquites, elotes y dulces típicos bajo sus lonas improvisadas. María Elena se acercó a doña Carmen, una señora que conocía de vista por sus frecuentes visitas al parque. «Disculpe, señora, ¿ha visto a un hombre buscando a este niño?», preguntó María Elena, señalando a Santiago, que se mantenía pegado a su lado. Doña Carmen observó al pequeño con atención y negó con la cabeza. «No, joven, pero fíjese que hace rato vi varios carros negros por allá por el lago, como si estuvieran buscando algo. Andaban muy acelerados», comentó la vendedora mientras limpiaba unos vasos de plástico. María Elena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima. Varios carros negros buscando... Eso no sonaba normal. Agradeció a doña Carmen y decidió dirigirse hacia la zona del lago donde Santiago había estado jugando. Inicialmente, mientras caminaban, Santiago comenzó a hablar más abiertamente. «Maestra María Elena, ¿usted cree que mi papá me esté buscando?», preguntó el niño, jalándole suavemente la manga de la blusa. «Por supuesto que sí, Santiago. Cualquier papá estaría desesperado buscando a su hijo», respondió ella, aunque por dentro comenzaba a sentir una inquietud creciente. «Es que a veces mi papá tiene que irse rápido del lugar donde estamos. Dice que es por el trabajo», explicó Santiago con una naturalidad que perturbó a María Elena. «Una vez estábamos en un restaurante en Polanco y llegaron unos señores y mi papá me dijo que nos teníamos que ir por la puerta de atrás muy rápido». María Elena frenó el paso. Eso definitivamente no sonaba a un trabajo normal. ¿Qué tipo de empleo requería salir huyendo por puertas traseras? «¿Y qué trabajo tiene tu papá, Santiago?», preguntó con cautela. «No estoy muy seguro, pero tiene muchos amigos que vienen a la casa. Siempre están hablando de negocios. Y números grandes. Mi nana Esperanza dice que no debo preguntarle a mi papá sobre su trabajo», respondió el niño mientras pateaba una piedra pequeña. Cada palabra que salía de la boca de Santiago incrementaba la preocupación de María Elena. Una nana, visitas constantes para hablar de negocios, salidas rápidas por puertas traseras. Comenzaba a armarse un panorama que no le gustaba nada. Cuando llegaron a la zona del lago, María Elena pudo ver a lo lejos 3 camionetas negras con cristales polarizados estacionadas de manera irregular. Varias personas, todas vestidas de traje oscuro, parecían buscar algo o alguien entre los árboles. Uno de ellos hablaba constantemente por un radio o teléfono satelital. «Ahí está uno de los amigos de mi papá», exclamó Santiago de repente, señalando hacia las camionetas. «Es don Raúl, el que siempre anda con mi papá». María Elena sintió que el corazón se le aceleró. Instintivamente, jaló a Santiago detrás de un árbol grande para que no los vieran. Desde ahí pudo observar mejor a los hombres. Todos llevaban bultos bajo sus sacos que parecían ser armas. Sus movimientos eran coordinados y profesionales, como de personas acostumbradas a situaciones de riesgo. «Santiago, ¿estos amigos de tu papá siempre andan armados?», susurró María Elena tratando de mantener la calma. «Sí, mi papá dice que es para cuidarnos, que hay gente mala que nos quiere hacer daño», respondió el niño sin entender la gravedad de lo que estaba diciendo. En ese momento, María Elena Vázquez, maestra de primaria en una escuela pública de la colonia Doctores, se dio cuenta de que había metido en una situación mucho más peligrosa de lo que había imaginado. El niño que había consolado bajo la lluvia claramente pertenecía a una familia involucrada en actividades ilegales, y ahora ella era parte de esa situación. Capítulo 3. El encuentro inevitable. María Elena mantuvo a Santiago oculto detrás del árbol durante varios minutos, observando los movimientos de los hombres cerca del lago.
Su mente de maestra trataba de procesar la situación. Tenía que entregar al niño a su familia, pero algo le decía que esa familia no era precisamente una familia normal. Las palabras inocentes de Santiago sobre armas, huidas rápidas y negocios comenzaban a formar un patrón preocupante. De repente, uno de los hombres de traje comenzó a caminar en su dirección. Era alto, de complexión robusta, con el cabello rapado y una cicatriz visible en la mejilla izquierda. María Elena contuvo la respiración y apretó la mano de Santiago. «Don Raúl me está buscando», susurró Santiago intentando asomarse. «Quédate aquí, Santiago. No te muevas», le ordenó María Elena con voz firme pero suave. Pero ya era demasiado tarde. El hombre llamado Raúl había rodeado el árbol y los había descubierto. Su expresión cambió inmediatamente al ver al niño. «Santiago, por fin te encontramos», exclamó Raúl, pero su voz no sonaba aliviada, sino más bien controlada. «Tu papá está muy preocupado». María Elena se interpuso entre Santiago y el hombre. «Disculpe, señor. Encontré a este niño llorando bajo la lluvia. Estaba tratando de ayudarlo a encontrar a su familia», explicó María Elena, tratando de sonar casual pero firme. Raúl la estudió de arriba abajo. Sus ojos eran fríos y calculadores. «¿Y usted es?» «María Elena Vázquez. Soy maestra de primaria», respondió ella, sacando instintivamente su credencial del Seguro Social de su bolsa. El hombre revisó la credencial con atención, memorizando claramente cada dato. «Maestra», repitió Raúl, «el jefe va a querer agradecerle personalmente por cuidar a Santiago». En ese momento llegaron dos hombres más, claramente alertados por radio. Santiago corrió hacia uno de ellos. «Fernando, ¿dónde está mi papá?», preguntó el niño. «Tranquilo, campeón, tu papá viene para acá. Estaba muy asustado cuando no te encontró», respondió Fernando, un hombre de unos 40 años con acento norteño. María Elena notó que todos estos hombres trataban a Santiago con genuino cariño, pero había algo en sus maneras, en la forma como se movían y observaban constantemente los alrededores, que confirmaba sus sospechas. «Señorita maestra», dijo Raúl, «el jefe insiste en conocerla. Es muy importante para él agradecer a las personas que ayudan a Santiago». No sonaba como una invitación, sonaba como una orden cortés, pero firme. «No es necesario, de verdad. Solo hice lo que cualquier persona haría», respondió María Elena, sintiendo cómo la tensión crecía. «El jefe no acepta un no por respuesta cuando se trata de Santiago», intervino Fernando. «Además, ya viene para acá». Como si hubiera sido invocado, el sonido de otra camioneta llegando se escuchó por el sendero. Esta era diferente. Una SUV negra blindada, reluciente y claramente cara. Se detuvo cerca de ellos, y de ella bajó un hombre que inmediatamente captó toda la atención. Eduardo Maldonado tenía aproximadamente 45 años, complexión atlética y vestía un traje italiano impecable que probablemente costaba más que el sueldo de 3 meses de María Elena. Su presencia era imponente, pero lo que más la impactó fueron sus ojos, inteligentes, penetrantes, pero con una calidez genuina cuando vio a Santiago. «¡Papá!», gritó Santiago, corriendo hacia él. Eduardo levantó a su hijo en brazos y lo abrazó con una intensidad que revelaba el miedo real que había sentido. «Santiago, me asustaste mucho, hijo. No vuelvas a alejarte así», le dijo, y María Elena pudo ver lágrimas reales en los ojos del hombre. Después Eduardo caminó hacia ella con Santiago aún en brazos. «Usted debe ser la maestra que cuidó a mi hijo», dijo con una voz profunda y controlada. «No sabe cuánto le agradezco». María Elena asintió sin saber qué decir. Este hombre, claramente peligroso por la forma en que se comportaban todos a su alrededor, mostraba un amor paternal completamente genuino. Capítulo 4. Una lección de vida. Eduardo Maldonado estudió a María Elena con la misma intensidad con la que probablemente
Analizaba las decisiones de vida o muerte en su trabajo. Ella podía sentir el peso de esa mirada, pero también percibía algo más: respeto genuino. «Maestra Vázquez», dijo finalmente Eduardo, «lo que usted hizo hoy, no mucha gente se habría detenido a ayudar a un niño desconocido bajo la lluvia. Cualquier persona lo habría hecho», respondió María Elena, aunque su voz temblaba ligeramente. «Se equivoca», replicó Eduardo con una sonrisa triste. «En mi mundo, muy poca gente haría lo que usted hizo». Sin esperar algo a cambio, Santiago bajó de los brazos de su padre y se acercó a María Elena. «Papá, la maestra María Elena me cuidó y me dio su chamarra para que no tuviera frío. Me dijo que iba a ayudarme a encontrarte», explicó el niño con la honestidad característica de su edad. Eduardo miró la chamarra verde desgastada que Santiago aún llevaba puesta y algo cambió en su expresión. Se agachó para quedar a la altura de su hijo. «Santiago, ¿qué te dijo la maestra sobre cuidar a otros?» «Que cuando alguien necesita ayuda hay que ayudar sin preguntar nada», respondió el niño. «Como cuando yo ayudo a mis compañeros en el colegio». Eduardo se incorporó y caminó hacia María Elena. De su saco sacó una tarjeta de presentación completamente blanca, sin ningún texto, solo con un número de teléfono grabado en relieve. «Maestra, en mi línea de trabajo he conocido a muchas personas, políticos, empresarios, gente con mucho poder y dinero», comenzó a explicar. «Pero hoy, una maestra de escuela pública que gana en un mes lo que yo gasto en una cena, me enseñó algo que había olvidado». María Elena tomó la tarjeta sin entender completamente. «No entiendo, señor Maldonado. Me enseñó que aún existe gente buena en este mundo, gente que actúa sin buscar beneficio personal», continuó Eduardo. «En mi negocio eso es raro». Hubo un silencio incómodo. María Elena sabía que no debía preguntar exactamente cuál era ese negocio, aunque ya tenía sus sospechas. «Señor Maldonado, yo solo hice lo correcto. No necesito ningún agradecimiento especial», dijo María Elena tratando de regresar la tarjeta. Eduardo no la aceptó. «Esa tarjeta es por si alguna vez, y espero que nunca, necesita ayuda. Cualquier tipo de ayuda», explicó. «También Santiago va a estar cambiando de colegio próximamente. ¿En qué escuela enseña usted?» «En la primaria Benito Juárez, en la colonia Doctores», respondió María Elena, confundida por la pregunta. «¿Le gusta su trabajo ahí?» «Sí, mucho. Los niños necesitan maestros que se preocupen por ellos, especialmente en escuelas públicas, donde a veces faltan recursos». Eduardo asintió con respeto. «Santiago, ¿te gustó cómo te trató la maestra María Elena?» «Sí, papá. Fue muy buena conmigo. Me hizo sentir seguro», respondió el niño. Eduardo tomó una decisión en ese momento. Le hizo una seña a Fernando, quien se acercó inmediatamente. «Fernando, quiero que mañana mismo se haga una donación anónima a la escuela primaria Benito Juárez. Libros, material didáctico, computadoras, lo que necesiten», ordenó, «y que se instale un sistema de seguridad discreto alrededor de la escuela». «Señor Maldonado, eso no es necesario», protestó María Elena. «Para mí sí es necesario», respondió Eduardo firmemente. «Usted protegió a lo más importante en mi vida cuando yo no pude hacerlo. Es lo mínimo que puedo hacer». Eduardo se dirigió hacia Santiago y le puso las manos en los hombros. «Hijo, quiero que recuerdes siempre a la maestra María Elena. Ella te enseñó algo muy valioso hoy, que hay personas buenas en el mundo que ayudan sin esperar nada a cambio. En nuestra familia valoramos a esas personas por encima de todo». Santiago asintió solemnemente. «Maestra», continuó Eduardo, «probablemente usted ya se dio cuenta de que mi familia vive en una situación complicada, pero quiero que sepa que Santiago es un niño bueno, y personas como usted me dan esperanza de que él pueda crecer siendo diferente a su papá». María Elena entendió en ese momento que estaba frente
a un hombre que, a pesar de estar involucrado en actividades peligrosas, genuinamente amaba a su hijo y quería protegerlo de su propio mundo. Señor Maldonado, todos los niños merecen la oportunidad de elegir su propio camino, respondió María Elena con sinceridad. Eduardo sonrió por primera vez desde que había llegado. Exactamente, maestra, exactamente. Mientras las camionetas se alejaban por los senderos de Chapultepec, María Elena se quedó parada bajo la lluvia que había comenzado a caer. Nuevamente, en su mano tenía la tarjeta blanca y en su mente una lección que jamás olvidaría, que la bondad puede aparecer en los lugares más inesperados y que incluso las personas más peligrosas pueden ser tocadas por actos simples de compasión humana. Al día siguiente, cuando llegó a la escuela primaria Benito Juárez, encontró varios camiones descargando computadoras nuevas, libros y material didáctico. Nunca preguntó de dónde venía la donación, pero cada vez que veía a sus estudiantes usar esos recursos, recordaba a un niño perdido bajo la lluvia y la lección más importante que había aprendido, que ser una buena persona trasciende cualquier barrera social o económica. Capítulo 1. La tarde que cambió todo. La lluvia golpeaba con fuerza los cristales del camión que se dirigía hacia el centro de la Ciudad de México. María Elena Vázquez, de 34 años, observaba por la ventana las calles mojadas mientras apretaba su bolsa de tela desgastada. Después de 11 años enseñando en la escuela primaria Benito Juárez, en la colonia Doctores, su sueldo de maestra apenas le alcanzaba para los gastos básicos. Ese miércoles de octubre, había decidido caminar un poco por el bosque de Chapultepec para despejar su mente antes de regresar a su pequeño departamento de 2 cuartos en la colonia Roma Norte. Al bajarse del transporte público en la estación del metro Chapultepec, notó que la lluvia había aminorado. El aire olía a tierra húmeda y hojas mojadas. María Elena caminó por los senderos del parque, disfrutando del sonido de las gotas que aún caían de los árboles. La zona estaba prácticamente vacía debido al clima. Llevaba puesta su chamarra verde desgastada, la misma que usaba desde hacía 5 años, y sus zapatos de piso comenzaban a filtrar la humedad. Mientras se dirigía hacia la zona del lago, escuchó un llanto desgarrador que venía de entre los árboles. Se detuvo en seco y agudizó el oído. Era el llanto de un niño, desesperado y lleno de miedo. Su instinto de maestra se activó. Inmediatamente, siguió el sonido hasta encontrar a un pequeño de aproximadamente 6 años, sentado bajo un enorme ahuehuete, empapado por completo y temblando de frío. Antes de continuar con esta historia que te mantendrá al borde del asiento, no olvides darle like y suscribirte al canal para más historias impactantes como esta. Lo que María Elena está a punto de descubrir cambiará todo. El niño tenía el cabello castaño oscuro completamente mojado, pegado a su frente. Vestía ropa cara, una playera polo azul marino de marca y pantalones de mezclilla que parecían costosos, aunque ahora estaban sucios y empapados. Sus zapatos deportivos blancos, claramente de diseñador, estaban llenos de lodo. Lo que más le llamó la atención a María Elena fueron sus ojos, grandes, cafés y llenos de terror puro. ¿Estás bien, mi amor?, le preguntó María Elena con voz suave, acercándose lentamente para no asustarlo más. ¿Cómo te llamas? El niño levantó la mirada hacia ella, los mocos mezclándose con las lágrimas en su rostro. Me llamo Santiago. No encuentro a mi papá, sollozó. Estaba jugando cerca del lago y cuando volteé, ya no estaba. María Elena se quitó inmediatamente su chamarra y se la puso al pequeño por encima de los hombros. Aunque ella también comenzaba a sentir frío, el bienestar del niño era su prioridad. No te preocupes, Santiago. Soy maestra y voy a ayudarte a encontrar a tu papá, ¿sí?, le dijo mientras se agachaba para quedar a su altura. ¿Recuerdas cómo se llama tu
Papá, se llama Eduardo, respondió el niño, limpiándose los ojos con el dorso de la mano. Eduardo Maldonado. El apellido no le resultó familiar a María Elena. Tomó la mano pequeña y húmeda del niño y comenzaron a caminar hacia la zona más transitada del parque. A pesar de la lluvia, sabía que había vendedores y algunos guardias que podrían ayudarles. Santiago caminaba muy cerca de ella, claramente asustado, pero ya más tranquilo. ¿Vienes seguido al parque con tu papá?, le preguntó María Elena, mientras caminaban. Sí, casi todos los miércoles, pero hoy se veía muy nervioso. Estaba hablando por teléfono todo el tiempo, explicó Santiago con la inocencia característica de un niño de su edad. María Elena notó que, a pesar de su corta edad, Santiago hablaba con un vocabulario más amplio que muchos de sus estudiantes. Era evidente que venía de una familia con recursos económicos. Se preguntó qué tipo de trabajo tendría su padre para poder permitirse ropa tan costosa para el niño y visitas regulares a lugares como Chapultepec en horarios laborales. Capítulo 2. Señales de alarma. Después de caminar durante 15 minutos por los senderos principales del bosque de Chapultepec, María Elena y Santiago llegaron hasta la zona de los vendedores ambulantes cerca del castillo. A pesar de la lluvia intermitente, algunos comerciantes seguían ofreciendo esquites, elotes y dulces típicos bajo sus lonas improvisadas. María Elena se acercó a doña Carmen, una señora que conocía de vista por sus frecuentes visitas al parque. «Disculpe, señora, ¿ha visto a un hombre buscando a este niño?», preguntó María Elena, señalando a Santiago que se mantenía pegado a su lado. Doña Carmen observó al pequeño con atención y negó con la cabeza. «No, joven, pero fíjese que hace rato vi varios carros negros por allá por el lago como si estuvieran buscando algo. Andaban muy acelerados», comentó la vendedora mientras limpiaba unos vasos de plástico. María Elena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima. Varios carros negros buscando, eso no sonaba normal. Agradeció a doña Carmen y decidió dirigirse hacia la zona del lago donde Santiago había estado jugando inicialmente. Mientras caminaban, Santiago comenzó a hablar más abiertamente. «Maestra María Elena, ¿usted cree que mi papá me esté buscando?», preguntó el niño jalándole suavemente la manga de la blusa. «Por supuesto que sí, Santiago. Cualquier papá estaría desesperado buscando a su hijo», respondió ella, aunque por dentro comenzaba a sentir una inquietud creciente. «Es que a veces mi papá tiene que irse rápido del lugar donde estamos. Dice que es por el trabajo», explicó Santiago con una naturalidad que perturbó a María Elena. «Una vez estábamos en un restaurante en Polanco y llegaron unos señores, y mi papá me dijo que nos teníamos que ir por la puerta de atrás muy rápido». María Elena frenó el paso. Eso definitivamente no sonaba a un trabajo normal. ¿Qué tipo de empleo requería salir huyendo por puertas traseras? «¿Y qué trabajo tiene tu papá, Santiago?», preguntó con cautela. «No estoy muy seguro, pero tiene muchos amigos que vienen a la casa. Siempre están hablando de negocios y números grandes. Mi nana Esperanza dice que no debo preguntarle a mi papá sobre su trabajo», respondió el niño mientras pateaba una piedra pequeña. Cada palabra que salía de la boca de Santiago incrementaba la preocupación de María Elena. Una nana, visitas constantes para hablar de negocios, salidas rápidas por puertas traseras. Comenzaba a armarse un panorama que no le gustaba nada. Cuando llegaron a la zona del lago, María Elena pudo ver a lo lejos 3 camionetas negras con cristales polarizados estacionadas de manera irregular. Varias personas, todas vestidas de traje oscuro, parecían buscar algo o alguien entre los árboles. Uno de ellos hablaba constantemente por un radio o teléfono satelital. «Ahí está uno de los amigos de mi papá», exclamó Santiago de repente, señalando hacia las camionetas. «Es don Raúl, el que siempre anda con mi papá».
María Elena sintió que el corazón se le aceleró. Instintivamente jaló a Santiago detrás de un árbol grande para que no los vieran. Desde ahí pudo observar mejor a los hombres. Todos llevaban bultos bajo sus sacos que parecían ser armas. Sus movimientos eran coordinados y profesionales, como de personas acostumbradas a situaciones de riesgo. «Santiago, ¿estos amigos de tu papá siempre andan armados?», susurró María Elena, tratando de mantener la calma. «Sí. Mi papá dice que es para cuidarnos, que hay gente mala que nos quiere hacer daño», respondió el niño sin entender la gravedad de lo que estaba diciendo. En ese momento, María Elena Vázquez, maestra de primaria en una escuela pública de la colonia Doctores, se dio cuenta de que había metido en una situación mucho más peligrosa de lo que había imaginado. El niño que había consolado bajo la lluvia claramente pertenecía a una familia involucrada en actividades ilegales. Y ahora ella era parte de esa situación. Capítulo 3. El encuentro inevitable. María Elena mantuvo a Santiago oculto detrás del árbol durante varios minutos, observando los movimientos de los hombres cerca del lago. Su mente de maestra trataba de procesar la situación. Tenía que entregar al niño a su familia, pero algo le decía que esa familia no era precisamente una familia normal. Las palabras inocentes de Santiago sobre armas, huidas rápidas y negocios comenzaban a formar un patrón preocupante. De repente, uno de los hombres de traje comenzó a caminar en su dirección. Era alto, de complexión robusta, con el cabello rapado y una cicatriz visible en la mejilla izquierda. María Elena contuvo la respiración y apretó la mano de Santiago. «Don Raúl me está buscando», susurró Santiago intentando asomarse. «Quédate aquí, Santiago. No te muevas», le ordenó María Elena con voz firme pero suave. Pero ya era demasiado tarde. El hombre llamado Raúl había rodeado el árbol y los había descubierto. Su expresión cambió inmediatamente al ver al niño. «Santiago, por fin te encontramos», exclamó Raúl, pero su voz no sonaba aliviada sino más bien controlada. «Tu papá está muy preocupado». María Elena se interpuso entre Santiago y el hombre. «Disculpe, señor, encontré a este niño llorando bajo la lluvia. Estaba tratando de ayudarlo a encontrar a su familia», explicó María Elena, tratando de sonar casual pero firme. Raúl la estudió de arriba a abajo. Sus ojos eran fríos y calculadores. «¿Y usted es?» «María Elena Vázquez. Soy maestra de primaria», respondió ella, sacando instintivamente su credencial del seguro social de su bolsa. El hombre revisó la credencial con atención, memorizando claramente cada dato. «Maestra», repitió Raúl. «El jefe va a querer agradecerle personalmente por cuidar a Santiago». En ese momento llegaron dos hombres más, claramente alertados por radio. Santiago corrió hacia uno de ellos. «Fernando, ¿dónde está mi papá?», preguntó el niño. «Tranquilo, campeón, tu papá viene para acá». «Estaba muy asustado cuando no te encontró», respondió Fernando, un hombre de unos 40 años con acento norteño. María Elena notó que todos estos hombres trataban a Santiago con genuino cariño, pero había algo en sus maneras, en la forma como se movían y observaban constantemente los alrededores que confirmaba sus sospechas. «Señorita maestra», dijo Raúl, «el jefe insiste en conocerla. Es muy importante para él agradecer a las personas que ayudan a Santiago». No sonaba como una invitación. Sonaba como una orden cortés pero firme. «No es necesario, de verdad. Solo hice lo que cualquier persona haría», respondió María Elena, sintiendo cómo la tensión crecía. «El jefe no acepta un no por respuesta cuando se trata de Santiago», intervino Fernando. «Además, ya viene para acá». Como si hubiera sido invocado, el sonido de otra camioneta llegando se escuchó por el sendero. Esta era diferente. Una SUV negra blindada, reluciente y claramente cara. Se detuvo cerca de ellos y de ella bajó un
hombre que inmediatamente captó toda la atención. Eduardo Maldonado tenía aproximadamente 45 años, complexión atlética y vestía un traje italiano impecable que probablemente costaba más que el sueldo de 3 meses de María Elena. Su presencia era imponente, pero lo que más la impactó fueron sus ojos, inteligentes, penetrantes, pero con una calidez genuina cuando vio a Santiago. «¡Papá!», gritó Santiago corriendo hacia él. Eduardo levantó a su hijo en brazos y lo abrazó con una intensidad que revelaba el miedo real que había sentido. «Santiago, me asustaste mucho, hijo. No vuelvas a alejarte así», le dijo, y María Elena pudo ver lágrimas reales en los ojos del hombre. Después, Eduardo caminó hacia ella con Santiago aún en brazos. «Usted debe ser la maestra que cuidó a mi hijo», dijo con una voz profunda y controlada. «No sabe cuánto le agradezco». María Elena asintió, sin saber qué decir. Este hombre, claramente peligroso por la forma en que se comportaban todos a su alrededor, mostraba un amor paternal completamente genuino. Capítulo 4. Una lección de vida. Eduardo Maldonado estudió a María Elena con la misma intensidad con la que probablemente analizaba las decisiones de vida o muerte en su trabajo. Ella podía sentir el peso de esa mirada, pero también percibía algo más: respeto genuino. «Maestra Vázquez», dijo finalmente Eduardo, «lo que usted hizo hoy, no mucha gente se habría detenido a ayudar a un niño desconocido bajo la lluvia. Cualquier persona lo habría hecho», respondió María Elena, aunque su voz temblaba ligeramente. «Se equivoca», replicó Eduardo con una sonrisa triste. «En mi mundo, muy poca gente haría lo que usted hizo sin esperar algo a cambio». Santiago bajó de los brazos de su padre y se acercó a María Elena. «Papá, la maestra María Elena me cuidó y me dio su chamarra para que no tuviera frío. Me dijo que iba a ayudarme a encontrarte», explicó el niño con la honestidad característica de su edad. Eduardo miró la chamarra verde desgastada que Santiago aún llevaba puesta, y algo cambió en su expresión. Se agachó para quedar a la altura de su hijo. «Santiago, ¿qué te dijo la maestra sobre cuidar a otros?» «Que cuando alguien necesita ayuda, hay que ayudar sin preguntar nada», respondió el niño. «Como cuando yo ayudo a mis compañeros en el colegio». Eduardo se incorporó y caminó hacia María Elena. De su saco sacó una tarjeta de presentación completamente blanca, sin ningún texto, solo con un número de teléfono grabado en relieve. «Maestra, en mi línea de trabajo he conocido a muchas personas, políticos, empresarios, gente con mucho poder y dinero», comenzó a explicar. «Pero hoy, una maestra de escuela pública que gana en un mes lo que yo gasto en una cena, me enseñó algo que había olvidado». María Elena tomó la tarjeta sin entender completamente. «No entiendo, señor Maldonado». «Me enseñó que aún existe gente buena en este mundo, gente que actúa sin buscar beneficio personal», continuó Eduardo. «En mi negocio, eso es raro». Hubo un silencio incómodo. María Elena sabía que no debía preguntar exactamente cuál era ese negocio, aunque ya tenía sus sospechas. «Señor Maldonado, yo solo hice lo correcto. No necesito ningún agradecimiento especial», dijo María Elena, tratando de regresar la tarjeta. Eduardo no la aceptó. «Esa tarjeta es por si alguna vez, y espero que nunca, necesita ayuda. Cualquier tipo de ayuda», explicó. «También Santiago va a estar cambiando de colegio próximamente. ¿En qué escuela enseña usted?» «En la primaria Benito Juárez, en la colonia Doctores», respondió María Elena, confundida por la pregunta. «¿Le gusta su trabajo ahí?» «Sí, mucho. Los niños necesitan maestros que se preocupen por ellos, especialmente en escuelas públicas donde a veces faltan recursos». Eduardo asintió con respeto. «Santiago, ¿te gustó cómo te trató la maestra María Elena?» «Sí, papá. Fue muy buena conmigo. Me hizo sentir seguro», respondió el niño. Eduardo tomó una decisión en ese momento.
Le hizo una seña a Fernando, quien se acercó inmediatamente. Fernando, quiero que mañana mismo se haga una donación anónima a la escuela primaria Benito Juárez. Libros, material didáctico, computadoras, lo que necesiten, ordenó, y que se instale un sistema de seguridad discreto alrededor de la escuela. Señor Maldonado, eso no es necesario, protestó María Elena. Para mí sí es necesario, respondió Eduardo firmemente. Usted protegió a lo más importante en mi vida cuando yo no pude hacerlo. Es lo mínimo que puedo hacer. Eduardo se dirigió hacia Santiago y le puso las manos en los hombros. Hijo, quiero que recuerdes siempre a la maestra María Elena. Ella te enseñó algo muy valioso hoy, que hay personas buenas en el mundo que ayudan sin esperar nada a cambio. En nuestra familia valoramos a esas personas por encima de todo. Santiago asintió solemnemente. Maestra, continuó Eduardo, probablemente usted ya se dio cuenta de que mi familia vive en una situación complicada. Pero quiero que sepa que Santiago es un niño bueno, y personas como usted me dan esperanza de que él pueda crecer siendo diferente a su papá. María Elena entendió en ese momento que estaba frente a un hombre que, a pesar de estar involucrado en actividades peligrosas, genuinamente amaba a su hijo y quería protegerlo de su propio mundo. Señor Maldonado, todos los niños merecen la oportunidad de elegir su propio camino, respondió María Elena con sinceridad. Eduardo sonrió por primera vez desde que había llegado. Exactamente, maestra. Exactamente. Mientras las camionetas se alejaban por los senderos de Chapultepec, María Elena se quedó parada bajo la lluvia que había comenzado a caer nuevamente. En su mano tenía la tarjeta blanca y en su mente una lección que jamás olvidaría, que la bondad puede aparecer en los lugares más inesperados y que incluso las personas más peligrosas pueden ser tocadas por actos simples de compasión humana. Al día siguiente, cuando llegó a la escuela primaria Benito Juárez, encontró varios camiones descargando computadoras nuevas, libros y material didáctico. Nunca preguntó de dónde venía la donación, pero cada vez que veía a sus estudiantes usar esos recursos, recordaba a un niño perdido bajo la lluvia y la lección más importante que había aprendido, que ser una buena persona trasciende cualquier barrera social o económica.